El monitor BIS mide directamente los efectos de la anestesia y los sedantes en el cerebro. En este vídeo verá situaciones relativas a la práctica diaria en la que el monitor BIS proporciona a los médicos una información que le permite calcular y gestionar mejor el nivel de conciencia del paciente y, en consecuencia, aplicar el nivel de anestesia adecuado en cada caso. Si utiliza la información que proporciona el BIS junto con otros parámetros de monitorización, comprobará que el BIS permite lograr un equilibrio perfecto en la administración de fármacos hipnóticos y analgésicos. El índice biespectral o BIS es un parámetro del EEG procesado que mide los efectos hipnóticos de los agentes sedantes y anestésicos en el cerebro. Es un valor adimensional que varía de 0 a 100, en el cual 100 corresponde a un paciente totalmente despierto y 0 a la ausencia total de actividad cerebral y, además, proporciona una medición continua del estado hipnótico actual del paciente. El sistema de monitorización A2000 BIS incluye los elementos siguientes: el monitor A2000, un convertidor digital de señal, un cable de interfaz de paciente y un sensor BIS. Inmediatamente debajo de la pantalla del monitor se encuentra el teclado de función y el puerto de conexión para el convertidor de señal digital. La pantalla del A2000 tiene 4 ventanas. La ventana numérica BIS, que muestra el valor BIS actual, la ventana de tendencias BIS, que muestra los trazados BIS que se han registrado hasta el momento, la ventana de estado de la señal, que proporciona información sobre la integridad de la señal de EEG utilizada para el cálculo BIS, y la ventana de mensajes de estado, que proporciona información sobre las condiciones de monitorización. El índice de calidad de la señal se muestra mediante un gráfico de barras. La calidad óptima de la señal se indica cuando la barra se extiende hacia la parte derecha del gráfico. El gráfico de barras de electromiografía, o EMG, expresa el nivel de artefactos de actividad muscular o alta frecuencia que están presentes en la señal. La forma de onda del EEG muestra un trazo continuo y en tiempo real de la señal de EEG actual. La tasa de supresión o valor de TS es el porcentaje de tiempo de los últimos 60 segundos en el que se considera que la señal se encuentra en estado de supresión. La ventana de tendencias BIS muestra un trazado del índice biespectral en el tiempo que se basa en una escala de tiempo de 1 hora. Las marcas de unidad, que abarcan de 0 a 100, aparecen en el eje izquierdo. Una gruesa barra vertical aparecerá en la pantalla del monitor cada vez que se detecta un nuevo caso. El sensor exclusivo BIS se coloca fácilmente sobre la frente del paciente. Presione cada electrodo durante 5 segundos para asegurar un buen contacto. Tras conectar el cable PIC, se realizará una comprobación automática de la impedancia del sensor y, si la impedancia es correcta, la monitorización comenzará inmediatamente. Como el índice BIS es una medida absoluta del estado hipnótico actual del paciente, no es preciso disponer de la información del valor de referencia para la monitorización. En consecuencia, la monitorización BIS puede establecerse rápidamente antes o durante cualquier momento del procedimiento. Se ha demostrado que los valores BIS están directamente relacionados con el nivel de sedación del paciente. Así, los pacientes con un valor BIS comprendido entre 100 y 80 están despiertos o sedados muy ligeramente. Los pacientes con un valor BIS de 70 pueden responder a los comandos de voz, pero es bastante improbable que tengan recuerdos de sus experiencias. Cuando el valor BIS se encuentra entre 40 y 60, existen muy pocas probabilidades de que el paciente responda a un comando, por lo que este nivel se considera como un nivel óptimo de sedación durante la anestesia general. Los valores BIS por debajo de 40 indican una hipnosis profunda, mayor de la que se necesita normalmente en la anestesia general. Un valor BIS de 0 indica la supresión total de la actividad cerebral, por lo que se puede considerarse como un estado de coma barbitúrico o hipotermia profunda. La mayoría de los médicos ajustan la administración del anestésico de acuerdo con la respuesta del paciente, que normalmente se manifiesta mediante cambios en la presión sanguínea o la frecuencia cardíaca.
La monitorización BIS proporciona en este caso una información única para adecuar la administración del agente anestésico. Así mide el efecto provocado por el anestésico, independientemente de la tensión arterial y de la frecuencia cardíaca, y, de este modo, confirma la adecuación de la anestesia en las situaciones en las que ni la tensión arterial ni la frecuencia cardíaca pueden hacerlo. Permite registrar y responder a los cambios que se producen en el efecto anestésico o en las necesidades de pacientes concretos. Una mujer sana de 35 años con clase ASA 1 ingresa para cirugía abdominal y se le administra propofol, sufentanilo y un relajante muscular de acción corta por vía intravenosa. Se procede a su intubación y se le conecta a un ventilador mecánico. La anestesia se mantiene utilizando la técnica activa con propofol y remifentanilo. La ventilación mecánica se realiza con una mezcla de aire y oxígeno. Cuando el paciente tiene un nivel suficiente de analgesia y de sedación durante la intubación, en el monitor BIS puede verse la siguiente tendencia. Si el valor BIS aumenta de forma súbita durante o inmediatamente después de la intubación, significa que el paciente ha pasado a un estado de alerta como consecuencia de un estímulo doloroso. El estímulo doloroso producirá una activación cortical y un patrón de alerta similar al despertar. Este efecto se produce sobre todo cuando existe un nivel insuficiente de analgesia. En estos casos se recomienda, pues, una nueva administración de analgésico. Durante el procedimiento se administra una dosis de hipnóticos que mantengan un valor BIS comprendido entre 40 y 60, lo que garantizará un nivel óptimo de sedación. Durante una fase estable de la operación se produce un aumento de la tensión arterial y de la frecuencia cardíaca. ¿Qué clase de tratamiento iniciaría? Un valor BIS alto, en combinación con tensión arterial elevada, pueden indicar un nivel insuficiente de sedación, por lo que puede ser necesario incrementar la dosis del agente hipnótico. También es importante discriminar que no se trate de un estímulo quirúrgico nocivo a fin de administrar analgésicos adicionales en caso necesario. El mismo conjunto de signos vitales, combinados con un valor BIS bajo, indica la necesidad de aplicar un tratamiento alternativo. Un valor BIS bajo en combinación con un aumento en la tensión arterial suele indicar que el paciente se encuentra en un estado de hipnosis profunda. Por lo tanto, puede que sea necesario administrar un analgésico adicional al tiempo que se reduce la dosis de agentes hipnóticos. Si la tensión arterial continúa en niveles altos durante un largo periodo de tiempo, puede considerarse la posibilidad de aplicar un tratamiento hipotensor. El siguiente paciente es una mujer sana de 33 años que se somete a un procedimiento ginecológico y a la que se le administra pentotal, fentanilo y relajante muscular de acción corta por vía intravenosa. Tras la intubación y la ventilación mecánica, la anestesia se mantiene con sevoflurano y relajante muscular en bolo cada vez que sea necesario. Durante el procedimiento, la tensión arterial y la frecuencia cardíaca se mantienen estables. ¿Qué clase de tratamiento iniciaría? Sin embargo, los valores BIS descendieron a un valor inferior a 40, lo que indica un estado de hipnosis profunda, mayor de la que se necesita normalmente en la anestesia general. En este caso, hay que considerar la posibilidad de disminuir la dosis de agente hipnótico, con lo que se ahorrarán fármacos y, además, el paciente se recuperará más rápido y mejor. Una tensión arterial y una frecuencia cardíaca estables, combinadas con valores BIS comprendidos entre 40 y 60, indican un nivel óptimo de sedación durante la anestesia general. Durante un procedimiento sin pérdida masiva de sangre o respuesta vagal, la tensión arterial disminuye gradualmente. ¿En qué medida puede ayudar el valor BIS a tomar una decisión respecto al tratamiento que debe aplicarse? Cuando un valor BIS alto aparece en combinación con una tensión arterial baja, en primer lugar es preciso descartar la existencia de artefactos. Compruebe si hay indicios de actividad EMG en el gráfico de barras EMG. Asimismo, debe comprobar la forma de onda del EEG sin procesar y el indicador de calidad de la señal para asegurarse de que se trata de una señal óptima. De este modo, se establecerá la fiabilidad de los valores BIS. Los artefactos pueden surgir como consecuencia del movimiento, la actividad EMG o una fuente de alta frecuencia. El sistema XT presenta una mejora en la detección y el rendimiento de los artefactos durante la electrocuaterización y el artefacto EMG. Si no es posible determinar cuál es el artefacto, un valor BIS alto puede indicar la existencia de un nivel insuficiente de hipnosis durante la anestesia general.
Si aparece en combinación con una tensión arterial baja, en primer lugar es importante equilibrar dicha tensión. A continuación, puede considerarse la posibilidad de aumentar la dosis de hipnótico, que, en el caso de esta paciente, es el porcentaje de sevoflurano. Después, dada la presencia de hipotensión, podría ser necesario disminuir la dosis de analgésico y administrar un agente amnésico. Los datos de monitorización del mismo paciente, en combinación con un valor BIS bajo, ofrecen una visión totalmente diferente de la condición del paciente. En este caso, habría que pensar en la posibilidad de reducir la dosis del agente anestésico y equilibrar la tensión arterial. Una tensión arterial muy baja puede reducir la perfusión cerebral, lo que a su vez puede ocasionar una disminución del valor BIS. Compruebe también otros parámetros disponibles para saber si hay una baja perfusión general del tejido. Durante el procedimiento quirúrgico, la tensión arterial y la frecuencia cardíaca se mantienen estables. De repente, el paciente mueve un brazo y el cirujano piensa que el paciente está despierto. Sin embargo, el monitor BIS muestra un valor que indica un nivel óptimo de sedación durante la anestesia general. El BIS no impide los movimientos del paciente, a menos que esto sea una consecuencia de una sedación inadecuada. El cerebro puede estar totalmente dormido, pero la espina dorsal estar despierta, por lo que puede suceder que el paciente se mueva. Como la ausencia de movimientos depende en gran medida de la acción analgésica sobre la espina dorsal, los movimientos reflejos pueden bloquearse mediante la administración de analgésicos. El BIS es una medida directa de los efectos hipnóticos que tienen los sedantes y los anestésicos sobre el cerebro. La frecuencia cardíaca y la tensión arterial proporcionan únicamente una estimación indirecta de la respuesta del paciente. Solo presentan una ligera correlación con la dosis de anestésico y no están correlacionadas en absoluto con el nivel de conciencia. El BIS es independiente del paciente y puede ser usado en niños y adultos. La información BIS facilita la individualización a la hora de administrar anestésicos. Esto le permite diferenciar entre un nivel adecuado de analgesia y un nivel adecuado de hipnosis. El BIS no predice movimientos, a menos que la causa sea la falta de hipnosis. Un paciente inconsciente puede moverse si un nivel inadecuado de analgesia permite la activación de respuestas en la médula espinal. La realización BIS permite gestionar el riesgo de la conciencia intraoperativa. Muchos estudios han demostrado que la anestesia controlada por el BIS da lugar a una mejor especificidad en la selección de fármacos, lo que a su vez se traduce en una recuperación óptima del paciente. Además, lleva al paciente al siguiente nivel de tratamiento con más confianza, precisión y seguridad. ¿Desea conocer la forma en la que el monitor BIS puede ayudarle a realizar la evaluación intraoperativa del paciente en su práctica diaria? Póngase en contacto con Aspect Medical System o con el distribuidor de Aspect en